Cordial saludo, estudiantes de noveno. Este podcast, Fascismo y Críticas a la Democracia. ¿La democracia tiene sus defectos y limitaciones? ¿Cómo es la forma de gobierno detrás de personajes como Adolf Hitler y Benito Mussolini? Por favor, pausar el podcast y leer de estos personajes. Para muchas personas la democracia no es la mejor forma de gobierno, y en este sentido la frase de Churchill es muy significativa. La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. Sin embargo, lo que ustedes piensan que es la palabra democracia no lo es del todo. En este sentido, la mayoría de las personas piensa que democracia es sinónimo de elecciones, pero la democracia tiene otros elementos constitutivos. Por ejemplo, el respeto a los derechos humanos. Una democracia es aquella en la cual se respeta el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de conciencia y de culto, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Por otro lado, una constitución también tiene que ver con la división de poderes. Recordemos los poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En los tiempos del faraón o de un monarca del absolutismo de la Edad Media, ellos asumían todos los poderes, es decir, eran ejecutores, decían cuál era el destino de la sociedad, eran legisladores porque decían cuáles eran las leyes y eran jueces porque aplicaban dichas leyes. Y por otro lado, no seríamos una democracia si no tuviéramos una constitución. ¿Qué es lo que pasa en un país? ¿Qué se puede hacer en un país? Lo que esté escrito en la constitución. ¿Qué no se puede hacer en un país? Lo que prohíba la constitución. ¿Cuáles son las principales críticas a la democracia? Hay quienes piensan que es un sistema de gobierno lento. El hecho de que una propuesta o un plan tenga que pasar por las dos cámaras y después de grandes debates es mucho tiempo. Otras personas piensan que las mayorías son ignorantes, que no debe dársele el poder de decidir, que solo las personas con ciertas características o cualidades deberían tomar decisiones. Y otras personas piensan que la solución a los problemas de las sociedades requieren una mano dura, que se concentre el poder en una sola persona para que haga cumplir lo que es necesario y dar soluciones. Los fascismos de Hitler y Mussolini se pueden inscribir dentro de las críticas a la democracia y otras formas de gobierno conservador. Sin embargo, dos rasgos nunca se nos deben olvidar acerca del fascismo. En primer lugar, que es un movimiento político de masas, grandes concentraciones de personas que confían en su líder para obtener la solución a sus problemas. En segundo lugar, sus fines y sus medios. El fin o el objetivo del fascismo es evitar las revoluciones del socialismo y el comunismo como ocurrieron en Rusia. Y además añoran los antiguos imperios o crear imperios, el imperio italiano, el imperio alemán. Y los medios son la concentración de los poderes del Estado y además ejércitos particulares que utilizan la fuerza para ayudar con la consecución de sus fines. Ahora miremos otras características de los fascismos. La disciplina militar. Vestir uniformes y, como en el caso de Hitler, llevar su uniforme de cabo, el que utilizó en la Primera Guerra Mundial. En segundo lugar, siempre hablan de la patria y el patriotismo. En tercer lugar, la afición a los símbolos y a los uniformes y los desfiles. Por ejemplo, en Italia están las camisas negras y en Alemania las camisas pardas. Si les interesa esto, por favor, profundicen. Luego, el uso de la propaganda, grandes discursos, y por ejemplo en Alemania había un dicho: una mentira repetida se convierte en verdad. Der Völkerstreit oder Hass untereinander
wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose internationale Clique, die Concluyamos con algunas definiciones. El fascismo es la propiedad del Estado por parte de un individuo, de un grupo o de cualquier otro que controle el poder de manera privada, según el expresidente de Estados Unidos Roosevelt. Frente al marxismo, que afirma la lucha de clases, y frente al liberalismo, que afirma la lucha de partidos, el fascismo sostiene que hay algo sobre los partidos y sobre las clases, la unidad histórica llamada patria. Llegando al final del fascismo y la crítica a la democracia, vamos a pensar en cómo serían los discursos de estas personas, de Hitler y Mussolini. Y bueno, hasta aquí este podcast. Nos vemos en la próxima. Sondern die heute in Berlin leben, morgen aus